Cuando hablamos de estrés, nos referimos a este como un estado emocional desagradable que se presenta cuando las personas no están seguras de su capacidad para afrontar un desafío relacionado con algo que consideran importante o valioso. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés se define como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. El estrés no necesariamente tiene que ser malo, ya que siempre se enfoca en un contexto negativo. Este muchas veces también puede tener un valor positivo, ya que nos ofrece un potencial para obtener una ganancia o una oportunidad en el campo laboral. Por lo tanto, el estrés laboral es una consecuencia de esas distintas situaciones que se producen en nuestro día a día del trabajo y de distintos factores que afectan tanto la salud mental como nuestra salud física. Se habla de estrés laboral cuando se produce una discrepancia entre la demanda laboral y los recursos que emplea el trabajador para hacerle frente. Esta es una respuesta de adaptación a una situación externa y da por resultado desviaciones físicas, psicológicas y conductuales. El estrés es inevitable en las organizaciones, ya que hay plazos que cumplir, resultados que alcanzar y presiones por parte de clientes, proveedores, así como exigencias, competitividad, necesidad de superación constante y de ser mejor día a día. Salomón Mariza define el estrés laboral como un proceso de deterioro de la salud ocupacional. Y aquí ella identifica tres aspectos clave. El primer aspecto son los estresores o demandas laborales. Y esto tiene que ver con los desafíos o asociados a la carga de trabajo. Tiene que ver con la presión que se ejerce para determinar las tareas, la urgencia del tiempo y la manera que operan de modo distinto todos esos componentes de la organización. Ella nombra como segundo los recursos, tanto laborales como personales. Y estos demandas de recursos tienen que ver con las responsabilidades, las presiones, las obligaciones e incluso todas esas incertidumbres que los individuos enfrentan en el lugar de trabajo. Los recursos son todos aquellos sobre los que el individuo tiene control y que utiliza para resolver esas demandas. Y como tercer elemento, ella nombra los efectos del estrés o daños psicológicos organizacionales. Estas tienen que ver con qué tan lejos se mantienen sus metas, tiene que ver con las malas evaluaciones, con las políticas de la empresa, con las políticas de la oficina, confusión que tengan los trabajadores en cuanto a las responsabilidades en el trabajo, en sus tareas, etc. Como componente básico del estrés tenemos en primer lugar el desafío percibido. Este surge de la interacción entre las personas y la percepción que ésta tenga del entorno. Es decir, cuando se nos presenta una oportunidad de ascenso, esta persona tiene que enfrentar nuevas situaciones laborales que tal vez rebasen sus capacidades y usan el estrés que esta produce para lograr ese objetivo y dar todo lo que puedan decir. Cuando ocurren chismes o rumores acerca del cierre de una empresa, esto provoca estrés en el trabajador, aun cuando la amenaza no sea real. Como segundo componente básico tenemos el valor importante. Acá el desafío que antes ha sido percibido provocará estrés si éste representa una amenaza. Por ejemplo, cuando ese rumor acerca del chisme de cerrar con la empresa, no se le dará el valor si se trata de una persona en joven o una persona que ya está en retiro.
Tal vez para la persona joven, este representa una nueva oportunidad de crecimiento en otras empresas, pero para la persona que ya es adulta, que ya está a punto de jubilarse, no sea tan, o sea valioso en el sentido de que va a perder su trabajo y entonces mina su capacidad para enfrentar esta situación. Como tener el tercer componente, tenemos la incertidumbre sobre la resolución. Aquí cada persona interpreta la situación en función de su capacidad para enfrentar eficazmente ese es el reto que se le presente. Si se percibe que puede manejarlo con facilidad, no habrá estrés. Pero si la persona percibe que no existe posibilidad alguna de que ese problema se resuelva, también puede generar un poco de estrés. La tensión máxima aquí se presentará cuando se presenta la dificultad y la situación se percibe como un reto y sobrepasa la capacidad para afrontarlo. En la medida que el grado de dificultad se aleja de su capacidad, la incertidumbre sobre este desafío es lo que va a generar estrés. Entonces el estrés será mayor en las personas que no saben si perderán o ganarán y será menor en aquellas que tienen la certeza que perderán o ganarán. ¿Cómo ocurre la dinámica del estrés? El proceso del estrés se percibe inicialmente con una amenaza externa. Aquí el cuerpo comienza a producir sustancias químicas que no solo van a elevar la presión sanguínea, sino que también se van a descargar lípidos en el torrente sanguíneo. El cuerpo comienza a retener agua, a producir jugos gástricos y el organismo comienza a responder ante estas amenazas. Para explicar la relación entre toda esta sintomatología y el estrés, Hans Selye desarrolló la teoría del síndrome de adaptación general. Según él, la reacción del organismo ante el estrés consta de 3 fases. La primera fase es la fase de alarma. Aquí se identifica y se percibe la amenaza. La amenaza puede ser física o psicológica, es decir, la posibilidad de perder algo, por ejemplo, un empleo. Y en esta primera fase comienzan los cambios fisiológicos mencionados anteriormente, o sea, la presión sanguínea, el aceleramiento del ritmo cardíaco, todas esas cosas. Luego viene la segunda fase, que es la fase de resistencia. Aquí la persona se hace resistente a las presiones creadas por la amenaza inicial. Los síntomas que se presentan en la fase de alarma tienden a desaparecer. En esta fase el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que éste percibe como una amenaza. Se tienden a normalizar todos los valores y desaparecen todas las sintomatologías que a pesar de que la causa del estrés aún persiste. La tercera fase es la fase de agotamiento. Aquí cuando la exposición a la causa de estrés dura en el tiempo, la persona siente agotamiento. Aunque disminuye la actividad fisiológica, aún así la persona no logra adaptarse al estrés continuo. Entonces vuelven a aparecer los síntomas, muchos de estos comienzan a aparecer y se desencadena una fase de alarma. Si la persona no llega a superar esto, entonces comienza a sentir fatiga, un estado de agotamiento que puede producir un daño físico grave e incluso puede provocar la muerte por infarto o por otro padecimiento cardíaco. De las principales causas del estrés laboral podemos mencionar la sobrecarga de trabajo, la presión del tiempo y la urgencia con que se exige el cumplimiento de las tareas, la supervisión de muy poca calidad, el clima de incertidumbre político, el ejercicio de una autoridad inadecuada para delegar responsabilidades,
ambigüedad de las funciones, diferencia entre los valores del individuo y la organización, los cambios en la organización drásticos y la frustración. Consecuencias del estrés. Tanto la insatisfacción como el estrés generan altos costos organizacionales. Como una de las consecuencias primordiales son los altos costos de asistencia médica. Debido a las repercusiones que tiene el estrés en la salud y el bienestar de las personas, muchas empresas cargan o asumen gran parte de los costos de asistencia médica hospitalaria de sus empleados. La organización tiene como deber responsabilizarse de atender las enfermedades ocupacionales, entre ellos el estrés. Otra de las consecuencias es el absentismo y la rotación. Esto constituye una fuente de costos indirectos y es la primera causa de absentismo laboral. La falta no programada de un trabajador tiene un alto costo para la empresa y esta a su vez acelera el índice de rotación de personal. La sustitución de personas que abandonan la organización acarrea pérdidas a la misma, disminuyendo la productividad del resto del personal, ya que el absentismo los afecta. La rotación puede volverse crítica cuando los trabajos son completos y sus exigencias, porque se exige tiempo y aprendizaje. Cuando una persona sale de la organización, esta pierde lo invertido para su desarrollo. Como tercer consecuencia tenemos el compromiso con la organización. El compromiso involucra el deseo de invertir grandes dosis de esfuerzo para provecho de la organización. Y la intención de mantenerse comprometido es permanecer en ella durante muchísimo tiempo. En muchas organizaciones, las políticas de reducción de personal afectan seriamente el compromiso y esta a su vez daña la lealtad de todos los empleados. Otra de las consecuencias sería la violencia en el centro de trabajo. Grados extremos de insatisfacción y estrés causan con frecuencia agresiones entre los miembros, así como también la formación de sindicatos y la poca delegación de poder suele causar estrés y conflictos en los trabajadores. Como quinto tenemos el bajo rendimiento. Estar sumido en una situación de estrés hace que el desempeño sea deficiente, ya que existe una discrepancia en relación a las expectativas. Cuando las expectativas no se cumplen, acarrean un problema de desempeño. Buena parte de los problemas de rendimiento están relacionados con el estrés, ya que la falta de sueño, el abuso de sustancias y las conductas violentas y comportamientos de riesgo inciden en el desempeño laboral. Para finalizar, enunciaremos algunos elementos para reducir el estrés en el trabajo. Entre ellos tenemos el enriquecimiento del trabajo, es decir, definir las tareas, delegar funciones, priorizar las mismas y manejar la situación estresante de manera satisfactoria. Otro elemento para reducir el estrés en el trabajo es la rotación de puestos. O sea, muchas organizaciones optan por la rotación de personal en varios puestos con el objetivo de reducir los niveles de estrés e insatisfacción. Cuando existe la posibilidad de ocupar cargos diferentes de complejidad equivalente, de alguna manera se sale de la rutina y del estancamiento. Cuando se varían las actividades y se desarrollan habilidades personales, esto ayuda a disminuir la presión dentro del ambiente laboral. El análisis de puesto también sirve para aclarar al ocupante de ese puesto qué expectativas se tiene de él
y acerca de las funciones de su desempeño. El entrenamiento de las habilidades también es otra forma de reducir estrés, porque aquí se aprende a identificar los obstáculos, alcanzar metas y administrar el tiempo. Otro de los elementos podría ser la oportunidad para hablar sobre el trabajo, es decir, manejar positivamente las experiencias laborables estresantes e insatisfactorias, es decir, hacer reuniones periódicas, hablar de las inconformidades, presentar quejas formales y verbalizar opiniones. Son medidas que garantizan una expresión activa y constructiva de las frustraciones del trabajo. Por último, tenemos la participación en la toma de decisiones. Es importante que se involucren a los trabajadores en el proceso de toma de decisiones, ya sea realizando reuniones ocasionales o periódicas o en juntas formales con superiores, que permitan reducir los conflictos, el estrés emocional y el absentismo. Bueno, eso es todo. Gracias. Según Gil Montes, el síndrome de Burnout es una experiencia subjetiva de carácter negativo compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las que se relaciona el individuo en su trabajo y hacia su propio rol profesional. En este caso, el individuo tiene una sensación de fracaso como resultado de las condiciones que tiene en el entorno laboral. Estas condiciones pueden tener que ver con la estructura organizativa, un ambiente tenso de trabajo, un modelo autoritario de mando, la poca participación en la toma de decisiones, turnos sobrecargados o turnos nocturnos, la sobreexplotación del individuo, eh, no salir de vacaciones en el tiempo que le corresponde, poca satisfacción laboral, sentir que no hay estabilidad laboral, la falta de preparación para el cargo donde es colocado, una supervisión extrema, maltrato por parte de sus superiores, la poca claridad a la hora de dar las normas o de seguir las normas, la estructura jerárquica. Todo esto pues lleva a que se generen situaciones de estrés. Y estas situaciones de estrés unidas a factores personales como la baja tolerancia al fracaso, el alto nivel de exigencia, las altas expectativas que pueda tener el trabajador, la dificultad que pueda tener para adaptarse, así como los problemas personales o familiares que el individuo tenga, es un caldo de cultivo para que se produzca cada vez más estrés y llegue a padecer el síndrome de burnout. El síndrome de burnout realmente es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico del que nos hablaba Beatriz. Más que un estado, es un proceso que comienza con las primeras manifestaciones de estresores que no son resueltos y se van acumulando. Entonces, estrés no resuelto, más estrés, produce más estrés, hasta que el estrés llega a ser demasiado y termina en esa sensación de ahogo, de insatisfacción, de frustración, a lo que llamamos el síndrome de burnout. Bueno, para el diagnóstico del síndrome de burnout se estudian 3 constructos, como lo son el cansancio o el agotamiento físico, la despersonalización y el abandono de la realización personal. En cuanto al cansancio o agotamiento emocional, tenemos que es una pérdida progresiva de energía, que la sensación de desgaste, de fatiga, el no poder dar más. Los primeros síntomas de esto se presentan a la hora del trabajador tener que levantarse para ir a su trabajo y sentir que no puede levantarse de la cama. Esto se va agravando y se transforma en síntomas físicos como los dolores de cabeza, dolores musculares, sensación de un cansancio total, dolor en todo el cuerpo, dificultad para ir a trabajar, dolores para caminar y dolores que realmente llegan a ser limitantes. En cuanto a la despersonalización, tenemos que se da cuando el individuo
como forma de defensa ante la sensación de impotencia que le genera esta cantidad tan grande de estrés, desarrolla actitudes y respuestas negativas hacia sus compañeros de trabajo y hacia el trabajo en sí. Entonces, disminuye su interacción social. Sus interacciones ahora se transforman en interacciones muy frías y distantes. Comienza a dar malas respuestas, tiene una actitud agresiva, cínica, y se vuelve una persona muy irritable. Realmente su rendimiento disminuye. Y se nota la pérdida de motivación del individuo. En cuanto al abandono de la realización personal, tenemos que el individuo, pues para él el trabajo pierde el valor que tenía. Y eso se manifiesta en conductas que denotan la baja autoestima. Una sensación de desilusión, hay una carencia de expectativa, evita, como dijimos, las relaciones personales, tiene un sentimiento de fracaso y eso se nota en el bajo rendimiento laboral, la incapacidad para soportar el trabajo bajo presión, empieza a ser impuntual, ausentarse de su trabajo. Bueno, y para hacer la medida de estos constructos tenemos varias pruebas diagnósticas. Entre las más usadas tenemos el Max Burnout Inventory de Copenhagen, el Oderburg Burnout Inventory y el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo. En cuanto a la intervención, tenemos que puede hacerse de dos maneras, individual y organizacional. En cuanto a la intervención individual, se utiliza generalmente la terapia cognitivo-conductual. Se enseñan técnicas de relajación, de cambio de pensamiento, una reestructuración. Se utiliza la reestructuración cognitiva, es el mindfulness, la meditación, las técnicas de relajación, en busca de que esos pensamientos, haya un cambio en el pensamiento y con esto un cambio en la actitud del individuo hacia su trabajo. En cuanto al nivel organizacional, pues tenemos que se deben revisar pues la estructura, desde la estructura organizativa, para poder rediseñar la estructura y los procesos laborales en busca de que generen el menor impacto estresor en los trabajadores. En cuanto a eso, pues se busca que haya claridad en los procesos, que haya una participación en la toma de decisiones, que haya el fomento de la autonomía, que se formen grupos de trabajo, la realización de actividades sociales que permitan la interrelación de los empleados dentro y fuera de los espacios laborales, la formación de grupos de trabajo, la formación de grupos no terapéuticos que permitan hablar de lo bueno y de lo malo, de lo que está causando estrés y de lo que realmente da satisfacción dentro del trabajo, para que esto sea tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones para el desarrollo de los procesos laborales. Tienen que haber talleres para la comunicación asertiva, talleres de preparación para el empleado cuando vaya a ser cambiado de actividad. Y bueno, la idea es que todos compartan dentro del entorno laboral en busca de que se disminuyan los niveles de estrés. Actualmente la Organización Mundial de la Salud considera al síndrome de burnout una enfermedad laboral y en este momento se hacen estudios para incluir dentro de los componentes o constructos a estudiar para el diagnóstico de esta a la culpa, ya que el individuo
cambiar sus pensamientos con respecto a su situación laboral y producirse en él esos cambios de conducta, tornándose agresivo, dando malas respuestas, saltando la norma, todas estas cosas producen sentimientos fuertes de culpa en el individuo que aumentan la probabilidad de que llegue al síndrome de burnout. Mi nombre es Cindy Milán y en esta oportunidad voy a hablar sobre el acoso laboral, el cual también se puede conocer como mobbing y se utiliza para describir todas aquellas situaciones donde se encuentran involucradas una o varias personas que se encargan de ejercer una violencia psicológica extrema en el ámbito laboral. También podemos ver cómo diversos autores han intentado describirlo y coinciden en presentarla como una modalidad de hostigamiento en el lugar de trabajo. A su vez vemos cómo añaden a esta definición la comunicación hostil, que atenta contra la integridad del individuo. El trabajador se encuentra en una situación de aislamiento e indefensión debido a todas esas acciones violentas que se han venido presentando de manera recurrente. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones teóricas, podemos buscar o mencionar algunas de sus características principales, donde encontramos que las conductas de hostilidad suceden de forma sistemática y en un periodo de tiempo muy extenso. La víctima afronta agresiones que van creciendo en intensidad y frecuencia. También podemos ver cómo la gravedad del fenómeno se construye a partir de la acumulación de ataques agresivos. Estos son constantes y repetidos. Y no solamente eso, sino que también se transforman en falta de respeto. O sea, la falta de respeto se transforma en conductas perversas y promueven un lugar de trabajo totalmente desagradable para el trabajador. Las acciones de acoso distintivas son intimidar, atemorizar, provocar peleas verbales, engaños, rumores, desgastar a la víctima de forma emocional e intelectual, también desacreditar su honestidad, su ética y su profesionalidad. En cuanto a la comunicación, como otra característica del acoso laboral, es que a la persona no se le permite expresarse correctamente y se le realizan amenazas verbales. También encontramos la afectación social, donde los lugares de trabajo son aislados y los trabajadores no hablan con esa persona, con la víctima. El desprestigio personal tiene que ver con las burlas, ridiculizaciones y los rumores. El descrédito laboral es que no se le asignan tareas, o si se le asignan son tareas innecesarias. Y por último tenemos la afectación de la salud, donde se encuentra ya el acoso sexual, los trabajos peligrosos, la agresión física y todas estas. Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver las fases del acoso laboral y cabe destacar que las dos primeras fases no se consideran mobbing, sino a partir de la tercera. Pero las dos primeras son como señales de alerta. Y la primera se llama un incidente crítico, que es de corta duración y se origina con un conflicto. La segunda es el acoso y la estigmatización, y esta se caracteriza por la presencia de las distintas conductas hostigadoras. También podemos encontrar en la tercera fase la intervención de las autoridades, que aquí tiene que ver donde los superiores no se involucran en la situación o la hacen a un lado, no prestan atención y no hacen nada para solucionar el problema que puede generarse entre sus trabajadores o entre subordinados y los jefes. Entonces también tenemos como cuarta fase la exclusión, que ya es una etapa donde se encuentra instalado el acoso y sigue funcionando como normalmente lo venía haciendo. Ya aquí la cosa se va poniendo un poco más intensa y es donde los jefes ya no prestan atención y las víctimas no cuentan, de verdad, no cuentan ni con el apoyo de sus autoridades, ni tampoco con el apoyo de sus otros compañeros. Pero todo esto se debe a unas causas, así que vamos a ver cuáles son. En las causas se encuentran los factores organizacionales y los factores individuales. Vamos a mencionar primero los factores organizacionales, que son la
la cultura corporativa u organizacional. En otra parte tenemos la organización del trabajo, el liderazgo y el entorno socioeconómico. En los factores individuales tenemos la diferenciación jerárquica en función del género. También tenemos los perfiles ocupacionales. Podemos ver también aspectos organizativos, donde tiene que ver con la expresión de grupo y que el trabajo es más elevado para los hombres, pero ellos tienen la posibilidad de generar su jornada laboral. Tenemos una disminuida participación, donde el acosado tiene o la persona tiene una poca participación y por eso es más propenso a ser víctima de acoso. Y bueno, las tareas de mayor tensión también pueden ser una de las causas respecto a los factores individuales. Yurgelis Párica y estaré hablando un poco sobre las enfermedades reumáticas en el trabajo. Son un grupo de enfermedades que afectan particularmente el tejido musculoesquelético y conectivo del cuerpo, que lo deforman y lo hacen disfuncional. Son enfermedades sistémicas que afectan el cuerpo entero y no necesariamente una parte del mismo. Involucra también enfermedades o síntomas como dolor crónico, pérdida continua de la motricidad y molestia articular y muscular. Afecta también el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, ocasionando cambios en la personalidad, produciendo ansiedad y depresión, que se ven reflejadas en sensaciones de tristeza e infelicidad recurrente, que al no poder realizar su trabajo como no lo venía haciendo con anterioridad, puede producir este tipo de sensaciones. El dolor reumático más frecuente es por lesiones del hueso, cartílago, ligamentos, tendones y músculos, causando así que el trabajador disminuya en el rendimiento de sus funciones. Estas enfermedades constituyen el 51% de causas de incapacidad y es el principal motivo de consulta médica. Es por eso que es importante emplear recursos sanitarios y coordinar actuaciones tanto del directivo como del personal para una mejor comodidad y rendimiento en el campo laboral. También es importante habilitar espacios dentro de la empresa donde el trabajador pueda realizar eficazmente sus labores de una manera más cómoda, tanto en espacios de oficina o de producción, donde se demuestre y reconozca al trabajador como prioridad para una mejor comodidad y rendimiento en el campo laboral. Asimismo, hay un tipo de enfermedades reumatoides que pueden ser provocadas por las vibraciones mecánicas que afectan el sistema vascular, provocando problemas en las arterias o venas. Puede bloquear o debilitar los vasos sanguíneos. También puede aparecer afectación en el sistema osteoarticular, que involucra el deterioro óseo y articular del cuerpo humano, afectando los tejidos. También otro tipo de enfermedades reumatoides que se dan pueden ser provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos dentro del campo laboral, que se da por una bursitis crónica en la zona de apoyo de las rodillas y codos. ¿Qué es una bursitis crónica? Es una inflamación en esas áreas. Y también hay unas enfermedades que se dan provocadas por el frío. Asimismo, hay otro tipo de enfermedades reumatoides que se dan ya sea por la fuerza que se hace en el trabajo y, como ya había dicho, los movimientos repetitivos. Mi nombre es Luzbelis Martínez y yo le vengo a hablar sobre la ergonomía, la cual la Sociedad de Ergonomía la define como el estudio científico del hombre en su trabajo. Ella aplica conceptos de anatomía, fisiología y psicología para el diseño del trabajo. Además, encontramos que la ergonomía es una ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos para diseñar y adaptar los productos y los trabajos. Ella busca exactamente adaptar las tareas, las herramientas, los espacios, el entorno a cada una de las capacidades y las necesidades de las personas, buscando así mejorar la eficacia, la seguridad y el bienestar de los consumidores, de los usuarios y sobre todo de los trabajadores. La ergonomía fomenta la calidad, la productividad y el trabajo seguro mediante la adecuación del sistema, de los equipos, de los productos, las tareas, trabajos y busca mejorar el ambiente industrial.
Los cambios ergonómicos que se deben hacer dentro de una organización para mejorar y satisfacer las necesidades de cada uno de los trabajadores buscan mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la productividad del trabajador. Algunos ejemplos que podemos encontrar de cambios ergonómicos dentro de algunas organizaciones que pueden hacer un cambio significativo o alguna mejora son, por lo menos para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los materiales, el banco o la silla debe estar colocado a una altura que sea adecuada al tamaño del trabajador. Además, también encontramos que para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado a una posición tal que los músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor parte de la labor. Como otro ejemplo, también podemos encontrar que al modificar o al sustituir las herramientas manuales que provocan incomodidad o lesiones, estaríamos ayudando y mejorando la productividad del trabajador. Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas forzadas que causen algún daño significativo a la salud del trabajador como tal. Toda tarea debe minimizar cuánto y cuán a menudo deben levantar peso los trabajadores, evitando así alguna lesión a corto o a largo tiempo. Se debe disminuir el tiempo de que el trabajador esté de pies. Es considerable facilitar siempre que el trabajador esté sentado. Y como último ejemplo de cambios ergonómicos que pueden ser significativos, encontramos que al colocar a los trabajadores y el equipo que están utilizando de manera que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos pegados al cuerpo y con las muñecas rectas, ayuda a que el trabajador tenga una mejor eficacia. Además, como subdivisión de la ergonomía, encontramos que al aplicarla en el trabajo, a la hora de un diseño ergonómico, busca obtener un ajuste adecuado entre las actitudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo como tal. El objetivo final de la ergonomía en el trabajo es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los trabajadores. Cuando se habla del diseño del puesto de trabajo, se trata del diseño de las condiciones de trabajo que rodean a la actividad que va a realizar el trabajador o que ya está realizando. Puede referirse a aspectos como condiciones ambientales, tales como la temperatura, la iluminación, el ruido y las vibraciones, entre otros. Además, puede referirse también a la distribución del espacio y de los elementos dentro del espacio. En consecuencia, para diseñar correctamente las condiciones que debe reunir un puesto de trabajo, se debe tener en cuenta los siguientes factores. Número 1. Los riesgos de carácter mecánico que pueden existir. Número 2. Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta, fruto de un diseño incorrecto de asientos, de taburetes o de bancos, entre otros. Número 3. Los riesgos relacionados con la actividad del trabajador. Por ejemplo, las posturas de trabajo mantenidas, sobreesfuerzo, movimientos efectuados durante el trabajo de forma incorrecta, la sobrecarga de peso, la sobrecarga sufrida de las capacidades de percepción y atención del trabajador. Número 4. Los riesgos relativos a la energía, como por ejemplo la electricidad, el aire comprimido, los gases, la temperatura, los malos olores, los olores de agentes químicos. Son riesgos que se deben tener en cuenta al momento de diseñar. Para el diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir tener en cuenta
que el puesto de trabajo debe garantizar una correcta disposición del espacio de trabajo. Además, debe evitar los esfuerzos innecesarios. Los esfuerzos nunca deben sobrepasar la capacidad física del trabajador. Además, debe evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares, evitar los trabajos excesivamente repetitivos. Además, es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo. Tener en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente. Así el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, ya que de lo contrario puede ocasionar múltiples problemas, como por ejemplo lesiones en la espalda, problemas de circulación en las piernas. Otras causas de estos problemas podrían ser los asientos mal diseñados, como causa también tendríamos que permanezca mucho tiempo de pie, que el trabajador alargue demasiado los brazos para alcanzar algún objeto, una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a las piezas, cargar consecutivamente cajas o productos muy pesados, trabajar con maquinaria que sean no aptas para su tamaño o su peso. Cada una de estas causas hay que tenerlas en cuenta al momento de diseñar un puesto de trabajo para evitarlas como tal. Concluyendo así que lo más importante dentro de esta disciplina es preservar la salud física y psicológica del trabajador dentro de cada una de las funciones que desempeña.